Este es el tema Bloody Tears del famoso juego Castlevania. Es parte de un soundtrack original del juego para piano solo y vamos a convertirlo en esto. Entonces, con 3 elementos básicos van a poder comenzar a hacer sus propias orquestaciones a partir de un piano solo, como en este caso, y esos elementos que vamos a cubrir en este video son instrumentos, melodías y densidad o texturas. Así que comencemos. Antes que nada, si quieren este archivo MIDI del piano, pueden conseguirlo en el link que tienen abajo en la descripción. Yo se lo subí para que todos puedan tenerlo y puedan hacer sus propias orquestaciones si quieren. Y lo que ustedes están escuchando en este momento es un arreglo que hicimos con Simone. El cover épico quedó muy bueno, así que les recomiendo muchísimo ir a ver el video completo que está en el canal de Simone. Lo tienen también abajo. Entonces, el primero de los aspectos que vamos a ver es la instrumentación, o sea, qué tipo de instrumentos y familias vamos a usar en cada momento. Esto está muy relacionado con la estética de nuestro tema. En este caso tenemos un tema bien oscuro que habla de la venganza, la crueldad, por lo tanto necesitamos algo bien dramático, obviamente épico porque es la característica del arreglo, y también un poco triste a mi entender. Como ya sabrán, una orquesta, si bien puede tener muchos aspectos comunes, puede tener muchas variantes, muchas formas de trabajarse y puede sonar de formas totalmente distintas, aún con la misma instrumentación. Por lo tanto, cuando decimos orquesta, no nos estamos refiriendo a un sonido específico, sino a una gama de posibilidades muy grande. Esa es una de las principales fortalezas que tiene la orquesta, su versatilidad para poder cambiarse y transformarse constantemente. Por ejemplo, en este caso yo elegí no usar la familia de los metales, y las cuerdas en general en la orquesta van y vienen y pueden generar todo tipo de texturas y sonoridades muy distintas. No es lo mismo unas cuerdas legato que unas cuerdas tocando en pizzicato, ahora lo van a ver. Las familias o grupos instrumentales que yo elegí para este arreglo en general son cuerdas, maderas, percusión bien épica con batería incluida, campanas que están compuestas por diferentes elementos, un coro y percusión con placas, en este caso el vibráfono. Pero de nuevo, la instrumentación va cambiando, así que vamos a ver cómo es que se va modificando en este arreglo en particular. Yo siempre les voy a ir mostrando como referencia el arreglo original de piano, pero no está utilizado en absoluto en el arreglo o en la instrumentación final. Por ejemplo, si vemos la introducción, vemos que tenemos esta melodía y luego se le agrega este golpe en los graves. Entonces, en este caso utilicé esas cuerdas pizzicato para ir marcando cuestiones rítmicas, la soprano y los tenores que van rellenando un poco la armonía, y sobre todo el vibráfono y los crótalos, que son como unas campanitas o platillitos chiquitos, para marcar bien lo rítmico de lo que está pasando. Escuchen cómo se deja traslucir el arreglo original del piano. Fíjense que hay pocos instrumentos que hacen todo. Hay muchos que van agregando pequeñas cositas y pequeños ataques, y en realidad el vibráfono es el único que está haciendo el arreglo completo, digamos. Las cuerdas pizzicato, los crótalos, que van haciendo elementos, digamos, separados, ¿verdad? Vamos a escuchar solamente coro, los crótalos y las cuerdas pizzicato. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando la orquesta con sus instrumentos de forma que
no todos hagan todo el tiempo, porque si no eso rellena demasiado muy rápido. Entonces tenemos que ir dosificando un poco qué hace cada uno de los instrumentos. En la segunda parte es muy claro que entran las maderas todas en conjunto con lo que se venía escuchando de las cuerdas pizzicato, etc. Entonces ahí las cuerdas generan algo rítmico, pero también la melodía. También es muy importante en la entrada de las cuerdas staccato, y en este caso están en formato de lo que se llama runs o corridas, que serían como estos gestos ascendentes muy veloces, que sirven para generar un dramatismo sumado a la cuestión rítmica del pizzicato. Y el otro elemento muy importante que entra son los yun-yuns, que son como unos tambores en conjunto con el taiko, que es el tambor más grande, y algunos hits épicos orquestales. Como pueden ver, ya acá se va armando un pequeño atisbo de lo que va a ser la instrumentación global completa, pero es muy pequeño, dura muy poquito. Es como una especie de tráiler o anticipo de lo que va a venir. Y otra cosa muy importante son los coros staccato graves, que generan también algo muy dramático. Luego, para entrar a la primera estrofa, que es donde comienza a cantar Simone, fíjense que yo vacío todo de instrumentos y dejo solo algunos elementos específicos para que la voz, cuando entra, se luzca lo más posible. Eso también es una gran herramienta de instrumentación, el hecho de vaciar repentinamente la instrumentación. Entonces quedan un poquito de el vibráfono y los crótalos, queda apenitas el yun-yun sonando muy por encima, aparece la melodía del fagot y algo muy importante que son las verdaderas cuerdas staccato que van marcando el ritmo. El pizzicato casi que desaparece, excepto para marcar algunas cositas. Entonces la sensación que nos queda es, se fueron todas las maderas, los coros están sonando poquito y las cuerdas son las que van llevando el ritmo general. Fíjense cómo cambia de un momento a otro. Algo no menor también es el cambio de registro, donde todos los instrumentos empiezan a llegar mucho más abajo y el registro que se llena es más grave para también dar espacio a la voz. Pero esto cambia también repentinamente en la segunda parte de la estrofa, donde las maderas agudas vuelven a aparecer y acompañan a la melodía. Y luego en el estribillo es muy interesante que aparecen por primera vez las verdaderas cuerdas legato, que es lo primero que nosotros pensamos cuando pensamos en una orquesta. Y precisamente me las guardé para este momento, para que rellenen bien y generen esa cosa lírica y un poco más triste, si se quiere. Y es un pequeño recurso instrumental que podemos usar, guardarnos cosas hasta un cierto momento. Después vamos a ver que me guardé la batería, por ejemplo, para muy adelante en el tema. Me guardé el redoblante que va a aparecer en esta segunda parte de la estrofa. Entonces hay cosas que voy dosificando muy bien para no, como se suele decir, poner toda la carne al asador demasiado rápido. Entonces fíjense cómo las cuerdas legato toman el control y las maderas se mantienen, pero los coros se van, se vacían. ¿Por qué? También para no recargar absolutamente toda la instrumentación y guardar un poco para lo que va a venir al final. Todo el estribillo es bastante constante porque lo que se luce es la voz, pero en la segunda parte quise que fuera un poco más pesado y como marcha. Por lo tanto, acá aparecen los redoblantes con los yun-yuns, el taiko. Entonces, de esta forma se le agrega peso con no mucho trabajo desde la instrumentación.
y quiero mostrarles la diferencia con respecto al último estribillo, donde sí aparece ya lo mismo que en el anterior, pero sumado el coro, sumado la batería, que la vamos a escuchar sola, sumado algunas texturas que antes no estaban, y sumadas unas cuerdas solistas. Fíjense cómo queda ahora este nuevo estribillo bien cargado, que sería un poco como el clímax instrumental de la pieza. Y para terminar desde lo instrumental, tenemos algo muy parecido a la introducción, como una cosa cíclica, digamos, donde se le agregan un poco las maderas rítmicas, pero se mantienen el vibráfono, los crótalos y un poco los sopranos al final. Antes que nada les recuerdo que si quieren aprender Logic y tomar un curso realmente muy profundo, no un curso cualquiera, pueden comprar mi curso de Logic Pro acá. Y también lo mismo si necesitan empezar a trabajar y aprender más sobre librerías de Kontakt. Tengo un curso también de Kontakt súper profundo con más de 7 horas de video, donde van a aprender todos los tipos de librerías posibles, recursos gratuitos, absolutamente todo lo que necesitan para hacer sonar sus librerías y llevar sus producciones al siguiente nivel, así que no se lo pierdan. El segundo aspecto básico que vamos a tener en cuenta para este video es el de las melodías que aparecen en el arreglo original y que tenemos que tener muy en cuenta para exprimir lo máximo posible la información que tenemos. Tenemos que entender que la orquesta no es un instrumento solo grande, sino que es la combinación de un montón de pequeños instrumentos. Esos pequeños instrumentos hacen pequeñas melodías que se unen al todo y muchas veces es fácil olvidarse de esto. Por eso analizamos todas las características melódicas que ya tiene el arreglo para poder sacarles el máximo jugo y después ver cómo podemos ampliarlas, agregar cosas, complejizarlas, modificarlas. Entonces vamos a hacer un análisis melódico del arreglo de piano original y cómo eso se traduce a la orquesta. Como pueden ver, esta melodía, que sería una de las melodías principales, es en sí una melodía muy simple, pero que es lo que se considera como una melodía compuesta, ¿no? Algo que se compone de dos elementos en una sola melodía. Fíjense, si la dejo así, no es lo mismo que si le agrego esto. Entonces, por un lado tiene la cuestión más melódica y por el otro la cuestión más rítmica de esta nota repetida, que le da una inercia mucho mayor. Bueno, esto yo con la orquesta no tengo por qué hacerlo con un solo instrumento, que lo hice, por ejemplo, con el vibráfono. Sino que lo que puedo hacer es dividir esta melodía compuesta y darle un pedazo a cada sección. Por ejemplo, acá tenemos las maderas que están haciendo la melodía principal, pero bueno, atravesadas por esas runs, digamos, y a su vez, tanto el oboe como el clarinete jugando con la cuestión más rítmica, también en conjunto con la melodía principal. Entonces fíjense cómo esto tiene solo el aspecto rítmico, digamos, y esto solo el aspecto cantable, ¿no? ¿Verdad? Pero a su vez, en esta intro aparece esa misma melodía acompañada por unos graves que son muy importantes, que ya le empiezan a dar un marco armónico. Y esos graves están simbolizados en las maderas por los fagotes,
simbolizados en el coro por los tenores que antes no estaban, y también por el coro staccato, que serían como los bajos, haciendo también algo rítmico para marcar ese registro grave. Fíjense cómo ahí ya estoy inventando un poco de ritmo que no había en el piano, pero de nuevo, tenemos muchísimos instrumentos y no podemos fiarnos solamente de lo que hace el piano, sino que tenemos que agregar cosas, como pasa por ejemplo con los pizzicatos. Esto está inventado, pero está tomado del espíritu rítmico de lo que sería el arreglo original. Cuando nosotros instrumentamos, no solamente pasamos lo que hay en el piano a la orquesta, sino que inventamos cosas, necesitamos generar material que el piano no puede hacer por ser un solo instrumento. Y acá pasa lo mismo con la melodía grave de la estrofa del piano. Cuando entra la melodía tenemos dos elementos muy marcados. Este elemento melódico grave y este elemento más rítmico agudo que sería la melodía principal de la estrofa. Esos dos elementos combinados son lo más representativo de la información que tenemos en la estrofa. Todo lo que se agregue en el piano va a surgir de eso en la estrofa hablando, ¿verdad? Entonces, eso está representado en la melodía grave con unas cuerdas staccato en conjunto con los fagotes. Fíjense. En oposición con la melodía más aguda y más rítmica generada por el coro más agudo, sopranos y tenores, y acompañada sobre todo por vibráfono, crótalos y nada más. Fíjense cómo el coro solamente toma 2 de las 3 notas, ya que no me interesa que hagan absolutamente toda la parte rítmica, sino que tengan algo más cantable. Y lo más rítmico está tomado por el vibráfono y esos crótalos. Otra de las melodías que necesitamos sí o sí destacar y que hay en este arreglo que son muy interesantes es, por ejemplo, en esta zona cuando aparece lo que sería la transición a uno de los clímax, que es el estribillo, ¿verdad? Fíjense el piano. Si vemos que acá tenemos como un juego rítmico en homofonía, o sea, está tocando siempre igual el ritmo de todas las voces. Pero lo más interesante es esto, el juego de movimiento contrario que hace la voz superior y las voces inferiores. Ese movimiento contrario es algo que hay que destacar muchísimo en la orquestación. Y lo vamos a hacer de muchas formas. En principio, las cuerdas son siempre un buen lugar donde comenzar, que no solamente están haciendo el gesto ascendente melódico, sino que están haciendo unas corridas que acentúan todavía más esa sensación ascendente. Estas cuerdas staccato están marcando una cuestión rítmica. Se le agregan también las maderas agudas haciendo algo muy similar a las cuerdas. Obviamente todo ascendente, los coros que mantienen unas notas como de relleno en el medio y también vibráfono y crótalos generando tanto el movimiento ascendente como el vibráfono el movimiento descendente. Esto toma algo bastante similar a el arreglo original del piano. Y fíjense que los que están haciendo el movimiento descendente son precisamente también los fagotes bajos del coro, generando ese contrapeso a todo lo que estaba pasando antes. Entonces fíjense ahora cómo se genera ese movimiento contrario entre todos esos instrumentos. Y eso hace obviamente que la inercia hacia ese primer estribillo sea muy grande, que es lo que necesitamos. Dramatismo, nada a medias tintas acá. Cuando es épico es muy épico, cuando es dramático es muy dramático, cuando es triste es muy triste. Esa sería la idea. Algo similar sucede en la bajada que tenemos, donde queda totalmente expuesta, y en este caso la están haciendo
fagot, contrafagot y clarinetes, donde se callan casi todos los demás grupos instrumentales para darles mucho lugar. Y otra de las cosas a resaltar importantes es el contrapunto que tenemos acá, que es muy interesante, entre este bajo, esta melodía, y esta nota repetida rítmica que genera el medio. Es algo muy interesante que genera esta parte del arreglo y que nosotros obviamente tenemos que aprovechar al máximo posible. Compositivamente es lo que se llama modelo secuencia, un gesto armónico melódico que se repite como traspuesto, y bueno, obviamente que lo vamos a aprovechar. Fíjense, las maderas por un lado están jugando con la parte grave, los fagotes, y la parte rítmica, las maderas más agudas. Así que por el lado de las maderas tenemos dos de los tres elementos. Por el lado de los coros tenemos un relleno, como en general sucede, y un poco de armonización bien aguda. Como pueden ver, esa melodía aguda está inventada, es solamente para generar un poco más de inercia, y los staccatos del coro marcan un poco más lo rítmico. Podríamos decir que el coro no está haciendo ninguno de los tres elementos, en realidad. Las percusiones están solo marcando lo rítmico, de hecho el vibráfono se va completamente. Acá es la entrada majestuosa de la batería. Continúan las texturas tímbricas, etc. Por lo tanto, la percusión podríamos decir que no está haciendo ninguna estrictamente de los tres elementos, y las cuerdas son las encargadas, como pasa muchas veces, de hacer todo o casi todo. En este caso también hacen dos de los tres elementos. La parte rítmica del medio y la figura melódica aguda. Fíjense cómo queda todo junto. Tengan en cuenta que la melodía de la voz también está interviniendo. Y algo que querías mostrar son las cosas que no están en el arreglo y que yo tuve que inventar de alguna forma, que son, por ejemplo, estas melodías de las flautas, pícolos. Hasta ahí llega la melodía tradicional, pero luego hay una contramelodía que se destaca para generar un poco más de inercia. Todo eso no existía. Fíjense cómo suena con las cuerdas. Y otra cosa muy interesante es el estribillo con las notas tenidas que tiene. El arreglo del piano marca claramente una especie de apoyatura, taran, 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 que sería la melodía. Es uno de los rasgos principales del estribillo. Pero yo elijo desde la instrumentación no replicar eso para que haya claro contraste entre la melodía que va a cantar la cantante y la orquestación. La orquestación mantiene la nota, entonces genera esa tensión, esa disonancia. Fíjense que no está marcado en ninguno de los instrumentos. Y eso es algo que yo también estoy, entre comillas, inventando, pero precisamente para generar un efecto también dramático. Entonces, exprimir lo más posible el material que ya está y agregar o aportar lo que consideramos nosotros que la orquesta debería sumar. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el de la densidad y la textura. Podemos confundirlo con la instrumentación, pero no es lo mismo, ya que aunque podemos tener las cuerdas y las maderas sonando, no es lo mismo si están haciendo un contrapunto o un colchón
o el famoso tutti orquestal, cuando tocan todos juntos. Esto modifica mucho la textura sonora, que puede ser más simple o más compleja, y también modifica mucho la densidad, que se puede escuchar mucho más pesada o mucho más liviana y etérea. Vamos a ver la diferencia textural dentro de las cuerdas. Las cuerdas son el termómetro por excelencia de la orquesta y en general están marcando siempre la columna vertebral de todo el arreglo. Por lo tanto, fíjense la diferencia textural, no solo tímbrica, y de densidad que pueden generar. Tenemos pequeños pizzicatos, tenemos corridas, tenemos gestos rítmicos staccato, tenemos ligado o legato, podemos decir que todo hasta este momento fue un gran crescendo de densidad. Y fíjense en esta parte como ya eso decae. Y vuelve a aparecer nuevamente hacia el clímax de la canción, el segundo estribillo. Y al final se desvanece prácticamente. Piensen que esto es una sola familia de toda la orquesta y fíjense las variantes y la versatilidad que tiene. En este arreglo en particular usé las maderas y el coro como una variante de densidad, o sea, para rellenar y vaciar elementos. Fíjense. En un principio coro muy suavecito y después las maderas rellenan y dan densidad. Acá lo mismo, solo fagotes, coros. Primero poca densidad, luego mucha densidad. De nuevo ese contraste y hasta el final que se mantiene. Entonces las maderas y el coro están utilizados como una especie de llenador de densidad que puede aparecer o desaparecer repentinamente o de a poquito. Las percusiones, por otro lado, aparecen como marcas o signos de puntuación que nos ayudan también mucho con lo que es la forma general. Fíjense cómo de repente, si quitamos las placas que están haciendo cuestiones más armónicas, los golpes de la percusión marcan ciertos momentos importantes. Fíjense cómo van construyendo también densidad rítmica y cómo el uso de ese ritmo también modifica muchísimo la densidad. Parece mucho más lleno o mucho más vacío si no está. Y fíjense cuando entra la batería. Entonces ese es un elemento muy importante, el elemento rítmico, o sea, cuánto ritmo están haciendo. No tenemos que olvidarnos también los elementos texturales que pueden aportar mucho, como risers, climas, todo tipo de cosas pequeñas que parecieran no hacer mucha diferencia, pero que realmente lo hacen. Son cosas que si no están, se escuchan. Y además hay algo muy importante que tenemos que saber todos estos aspectos en conjunto, algo sin los cuales nos va a ser muy difícil generar todas estas cosas, que es la función o el rol que cumple cada instrumento o familia orquestal. Es muy difícil a veces tenerlo claro todo el tiempo, pero acá les voy a dejar una herramienta que les va a cambiar la forma de pensar en estos roles instrumentales, para poder hacer cualquier cosa que querramos con estos instrumentos. No se pierdan este video de funciones instrumentales que les va a servir muchísimo en conjunción con esto. Vayan a ver el tema al canal de Simone, Epic Music Simone, y nos vemos la próxima con más videos y más música. Un saludo.